Muy buenos días, tardes o noches, sea la hora en que se encuentre viendo este video. Mi nombre es Luis Antonio Cucoletzi Carvajal y junto con mis compañeros Josué Martínez Reyes, José Valentín Chacha Montalvo, Luis Emanuel Ávila León y Giovanni Eduardo Arellano Hernández, les vamos a dar una pequeña introducción a lo que serían los sistemas operativos. Y para empezar, ¿qué es un sistema operativo? Veamos entonces pues lo que serían la definición y su concepto. Un sistema operativo no es algo que una persona no esté familiarizado de cierta manera, ya que se encuentra presente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros al encender una computadora o al simplemente utilizar el teléfono, estamos haciendo uso del sistema operativo, o más bien el sistema operativo se encuentra funcionando. ¿Y qué es lo que hace el sistema operativo? El sistema operativo es el software, es decir, un programa o conjunto de programas, que su deber es permitirnos a nosotros como usuarios, al manejar las aplicaciones que ocupamos día a día, permitirnos acceder a los recursos que necesitan esas aplicaciones para que nosotros obtengamos la funcionalidad que nosotros le estamos pidiendo a las aplicaciones que hagan. Me explico. Un sistema operativo es el que administra los recursos de una computadora, o bien cualquier dispositivo pues que tenga software y hardware, vaya. En este caso, un ejemplo podría ser nosotros en la computadora cuando con el mouse damos un clic, pues el sistema operativo lo que hace es encargarse de decirle a la computadora que nosotros hemos hecho un clic y que necesita gestionar la acción que nosotros hayamos realizado. El sistema operativo también es el encargado, como ya mencioné, de administrar los recursos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una aplicación consume recursos de nuestra computadora, que lo hará, es la encargada de administrar los recursos entre las distintas aplicaciones que estemos utilizando. A continuación se muestra un diagrama que explica de mejor manera este funcionamiento. Nosotros como usuarios hacemos uso de aplicaciones en la vida cotidiana. Estas aplicaciones, el sistema operativo es el intermediario para la comunicación con el hardware y de este modo se logra brindar de los recursos necesarios a esas aplicaciones para funcionar para nosotros los usuarios. Ahora que ya vimos esto, proseguiremos con otro tema. 1.2 Funciones y características. Los sistemas operativos en su condición de capa de software que posibilitan y simplifican el manejo de la computadora desempeñan una serie de funciones básicas esenciales para la gestión del equipo. Entre las más destacables, que cada una ejercida por un componente interno, que son módulos de núcleos monolíticos y un servidor de micronúcleos, podemos reseñar las siguientes partes, que son proporcionar más comodidad en el uso de un computador, gestionar de manera eficiente los recursos del equipo, ejecutando servicios para los procesos, que en este caso son los programas, brindar una interfaz al usuario, ejecutando instrucciones o comandos, como se le quiera mencionar, y permitir que los cambios debidos al desarrollo del propio sistema operativo se puedan realizar sin interferir con los servicios que ya se prestaban, que es la evolutividad. Un sistema operativo desempeña 5 funciones básicas en la operación de un sistema informático, que es el suministro de la interfaz al usuario, administración de recursos, administración de archivos y la administración de tareas. Y también se puede tomar en cuenta el servicio y soporte de las utilidades. También en general se puede decir que un sistema operativo tiene las siguientes características, que se dividen en estos puntos, que son la conveniencia, que es cuando un sistema operativo hace más conveniente el uso de la computadora; eficiencia, que un sistema operativo permite que los recursos de una computadora se usen de manera eficiente, ¿no? Y también está la habilidad para evolucionar, que un sistema operativo deberá construirse de manera que permita el desarrollo, prueba o introducción efectiva de nuevas funciones del sistema sin interferir el servicio que ya está corriendo, ¿no? Ejecutándose. También está encargado de administrar el hardware, que el sistema operativo se encarga de administrar de una mejor manera los recursos de una computadora. En cuanto a hardware se refiere, esto significa asignar a cada proceso una parte del procesador para compartir los recursos. También es relacionar los dispositivos,
Continuando ahora con la evolución de los sistemas operativos, vemos que los primeros sistemas operativos fueron desarrollados por cada usuario para su propia máquina central, pero fue hasta 1956 que General Motors creó su primer sistema, usándolo en su IBM 704. A finales de la década de 1940 ya existía lo que era la primera generación de computadoras. Estas se podían acceder mediante la consola y mediante una serie de interruptores que aquí podíamos ingresar nosotros los programas directamente a la memoria de la computadora para poder utilizarlos. A principios de la década de 1950 ya se había fijado un objetivo claro, el cual era establecer una fácil interacción entre el humano y la computadora. Para esto, los sistemas operativos comenzaban a acercarse lentamente mediante los conceptos de monitor residente y almacenamiento temporal. La función del monitor residente era bastante simple. Se encargaba de cargar los programas a la memoria para después leerlos mediante una cinta o una tarjeta perforada y después ejecutarlos, mientras que el almacenamiento temporal se encargaba de disminuir el tiempo de carga de estos mismos mediante técnicas de buffering y spooling. En la década de 1960 se produjeron los cambios más notorios en el área de la informática, con la aparición del circuito integrado, pero varios de estos estaban orientados que tenían potencial para crecer estos ordenadores, de lo cual utilizaban técnicas más diversas. Estas técnicas son la multiprogramación, que se encarga de ejecutar más de un programa a la vez, el tiempo compartido, que es aquel que hace que los usuarios interactúen para poder desarrollar un programa al mismo tiempo todos juntos, y el tiempo real, que se encarga de ejecutar programas, órdenes o acciones en un tiempo definido, haciéndolo de forma más rápida. En los años 70 comenzaron a pasar cosas como el desarrollo de los sistemas operativos como Atlas Supervisor y OS Diagonal 360. Eso dio paso a la creación de Unix, pero a mediados de los 70 se creó un sistema operativo llamado Multics. Este es un sistema operativo multitarea y multiusuario que fue desarrollado por los laboratorios de Bell en AT&T, y por Unix fue el primer sistema operativo que se desarrolló con un lenguaje de alto nivel. Otra de las cosas que sucedió fueron los inconvenientes al crear estos mismos sistemas operativos, debido a que los costos del presupuesto eran demasiado elevados, ya que nunca se había construido nada igual. Las personas no siempre estaban completamente capacitadas para poder crear esto, además de que las fechas de finalización nunca se respetaban, debido a que se tomaba más tiempo del que ya había estado establecido para poder crear esto. Era una etapa muy difícil para poder crear sistemas operativos también, ya que el hardware no ayudaba mucho debido a que consumía demasiada memoria, tanto la memoria principal como la memoria secundaria. Así que empezaron a optar por tratar de mejorar las técnicas multitarea y multiprocesamiento que ya se tenían en ese entonces. En la década de 1980, con la creación de los circuitos de integración a gran escala, un chip que contenía miles de transistores en 1 centímetro cuadrado de silicona, esto generó más auge acerca de los ordenadores personales, dejando de lado el rendimiento de los programas, concentrándose más en la creación de menús e interfaces gráficas amigables para el usuario, creando así programas un poco más lentos y que tardaban más en cargar, pero volviéndose más práctico y fácil de usar para los usuarios. Los sistemas operativos usados en esa época fueron Sun OS, que este fue desarrollado por la empresa de Sun Microsystems mediante Unix y BSD, creado para sus propias estaciones de trabajo y servidores. También fue MS-DOS. Este fue comprado por Microsoft, un sistema llamado Q2, y fue desarrollado y modificado hasta crear esta versión de MS-DOS. También el sistema operativo Macintosh, que este incluye un sistema Mac OS, cuya característica principal y novedosa en ese entonces era la interfaz gráfica de usuario, que era multitarea y que era un mouse, y también el sistema operativo OS Diagonal 2, que fue creado por IBM para sustituir su sistema anterior llamado DOS para sus propias computadoras personales. En la década de los 90 comenzaron a aparecer muchos sistemas operativos e incluso algunos siguen siendo utilizados actualmente, como POS, que fue un sistema operativo desarrollado principalmente para el rendimiento y rapidez de los archivos multimedia, GNU Linux, que fue desarrollado una versión mejorada de Unix, que se basaba y en principio trabajaba solamente mediante comandos. También Solaris, que fue desarrollado por la misma empresa de Sun Microsystems y actualmente por Oracle. También apareció Microsoft Windows, pero de no se vio una versión con interfaz gráfica hasta la versión de Windows 95, que salió para 16 y 34 bits. Otro sistema fue RAG OS, que este sistema fue creado para tener compatibilidad binaria con cualquier aplicación de software y controladores basados o hechos de Microsoft Windows. RAG-OS fue un proyecto que aspiraba a ser un sistema operativo totalmente libre y que fuera compatible con todo tipo de aplicaciones basados en MS-DOS. En la década de los 2000 empezaron a aparecer aún más sistemas operativos como Sign OS. Este sistema operativo tenía una interfaz gráfica muy parecida a la de Windows 95, pero incluso debido al bajo rendimiento que tenían los computadores de esos años,
Este sistema operativo lograba adecuarse y tenía un buen rendimiento en cuestiones de sistema, así que era bastante aceptable. Otro de los sistemas operativos era Morph OS, que este sistema operativo se basa en gran parte de él en bibliotecas que son de código abierto. Solo gran parte de él era de código abierto, incluso su versión de escritorio, que era Ambient, también era de código abierto. Otro de los sistemas es Mac OS, que este fue desarrollado con herramientas para poder organizar y administrar grandes grupos de trabajo e incluso servidores como Samba, que ya tenía incluidos. Otro de los sistemas operativos era Haiku, era un sistema operativo de código abierto que se basaba más que nada en la informática personal y la multimedia. En la década de 2010 aparecieron unos sistemas operativos como el Lumos, que este fue basado en OpenSolaris, es de código abierto. Este consiste básicamente en el kernel de su MOS, sus drivers, sus bibliotecas del sistema, servicios de red, etc. Apareció otro también llamado OpenIndiana, que también es de código abierto, basado en Unix. Este se basaba más que nada en hacer servidores de red que pudieran tener soluciones de errores gratis y que pues fueran para cuestiones de seguridad más que nada, y así poder tener un buen acceso a este tipo de distribución como tal que trataban de crear de open source. La clasificación. Los sistemas operativos se clasifican de diversas formas, ya sea el uso que se le dé, por ejemplo, las versiones server de Windows, o los diversos tipos que hay, como los sistemas de Mac, de Windows, de Linux y sus diferentes versiones. A continuación, resaltaremos las principales características de las que podemos dividirlos. Un sistema operativo monoproceso es aquel que es capaz de ejecutar un solo proceso a la vez, de manera que la computadora tendría solamente un proceso útil en cada ejecución, por lo tanto solo haría una actividad cada vez que esperamos realizar alguna. Un ejemplo muy claro de esto sería la versión de Windows 98. Un multiproceso, que es uno de los que conocemos actualmente en cualquier computadora, es un sistema operativo que tiene más de un solo proceso y es capaz de usarlos para distribuir las cargas de trabajo que tenemos día a día, ya sea como actualmente una videollamada, hacer una presentación, grabar, jugar y muchas acciones más. El modo asimétrico es donde selecciona un procesador al cual jugará como el papel de procesador padre o procesador maestro, el cual dividirá como si fuera un pivote la carga a los demás procesadores. Funcionará simplemente como alguien el cual retornará una carga de trabajo hacia los procesadores, el cual retornará lo que él pida. El modo simétrico es el que trabaja con lo que se conoce como threads o hilos. Este nos permite mejorar la distribución del sistema bajo un esquema de trabajo compartido, donde se genera una línea de producción. Los monotarea se determinan así ya que solamente están hechos para realizar una sola tarea a la vez. Los primeros que podemos conocer son como los MS2 de Windows, en el cual todo se escribía a base de una sola línea de comandos. Los multitarea son sistemas operativos modernos, los cuales permiten varios procesos y funciones que se ejecuten de forma simultánea. Ya podemos usar y recomendar directamente lo que es Windows, Mac o Linux, que actualmente pueden usar cualquier aplicación sin importar que esté usando otra al mismo tiempo. Dentro de los multitarea encontramos tres tipos: los cooperativos. Estos otorgan procesos la facultad de ceder intervalos de trabajo del sistema operativo y, según las necesidades del usuario, son un poco problemáticos, ya que por momentos las ejecuciones se detienen. El actividad se ocupa muy poco. Los preferentes, estos se encargan de administrar los procesos, repartiendo el uso de la CPU entre los procesos que estén esperando ser ejecutados. Y es real. Estos sistemas solo se ejecutan en equipos con multiprocesadores, su nombre indica, permite ejecutar miles de tareas y procesos al mismo tiempo, sin necesidad de que uno vaya en orden siguiendo al otro. También tenemos los monousuario, como su nombre lo indica, del mono 1, y usuarios, solo permite un usuario por sistema operativo. Esto lo vemos mucho en las versiones domésticas que tenemos de Windows. Y los multiusuario, el cual, como su nombre lo indica, nos permite tener múltiples usuarios y con procesamiento de usuario al mismo tiempo. Y significa que podemos estar trabajando de distintas partes con el mismo procesador, el mismo sistema, pero cada quien en una sesión distinta. Y eso sería todo por mi parte. Estructura, niveles o estratos de diseño. Los sistemas operativos se estructuran internamente de forma muy diferente
según su diseño. Es decir, la estructura interna del sistema operativo puede variar, ya que se deben tener en cuenta las metas del sistema, que debe ser fácil de diseñar, eficiente, y las metas de usuario también, fácil uso, confiable y rápido. Existen diversos diseños, pero los tres más conocidos son los siguientes. Está el sistema monolítico, sistema por capas y máquinas virtuales. Vamos a empezar con los sistemas monolíticos. Todo el sistema operativo se ejecuta en un solo programa en modo kernel, por lo que el sistema operativo se escribe como una colección de procedimientos enlazados entre sí en un solo programa binario ejecutable extenso. Este se considera como la organización más común. Con este diseño cada procedimiento en el sistema cuenta con la libertad de llamar a cualquier otro si éste proporciona cierto cómputo útil que el primero necesita. Entre sus características están buena definición de parámetros de enlace entre las rutinas existentes, que carecen de protección y privilegios al entrar y manejan diferentes aspectos de la computadora, y que generalmente están hechos a la medida. Por ejemplo, los cajeros automáticos, donde solo tienen que cumplir una determinada función siguiendo una serie de procedimientos ya determinados. Su estructura básica sugerida. Un programa principal que invoca el procedimiento de servicio solicitado. Un conjunto, como pueden ver, está dividido así en capas. La siguiente capa sería un procedimiento de servicio que llevan a cabo llamadas al sistema. Y después un conjunto de procedimientos de utilería que ayudan a los procedimientos de servicio. Como pueden ver, una desventaja que tiene este sistema es que al tener miles de procedimientos se pueden llamar entre sí sin restricción alguna, y con frecuencia se produce un sistema poco manejable y difícil de comprender. Después tenemos el sistema por capas. Este consiste en organizar el sistema operativo como una jerarquía de capas, cada una construida sobre la que está abajo de ella. Este es el primer sistema que tuvo esa estructura, fue el sistema TD, que fue construido en la Technische School de los Países Bajos por E.W. Dijkstra en 1968. Y esta se divide en las siguientes capas, donde primero es el núcleo, también llamado kernel. Esta es la parte primordial del sistema operativo. El núcleo o centro del sistema operativo administra todo el sistema, sincroniza todos los procesos. A nivel de núcleo solo se trabaja con procesos. Después está la gestión de entrada y de salida. El sistema operativo administra los dispositivos externos a través de sus controladores. Tenemos después la capa de gestión de memoria. En este sistema operativo administra todos los aspectos relativos a memoria real y memoria virtual. Después tenemos la capa de sistemas de archivos. Este sistema operativo se ocupa de administrar los archivos del usuario a través de una estructura de directorios con algún tipo de organización. Y por último tenemos la intérprete de comandos. Es un mecanismo de comunicación entre los usuarios y el sistema. Lee las instrucciones del usuario y hace que se ejecuten las funciones de sistema solicitadas. Entre sus características están que las zonas más intensas o núcleo están más protegidas de posibles accesos iniciados desde las capas más externas. Tienes un control más próximo con el hardware, y el núcleo mínimo es más seguro y ágil. Por último tenemos las máquinas virtuales. Estas se tratan de un tipo de sistemas operativos que presenta una interfaz a cada proceso, mostrando una máquina que parece idéntica a la máquina subyacente. El objetivo de estos sistemas operativos de máquina virtual es el de integrar distintos sistemas operativos, dando la sensación de ser varias máquinas diferentes. Sus características. Las características con las que cuenta este sistema es que se puede hacer varios sistemas operativos sin necesidad de crear particiones.
También se puede simular el hardware gran capacidad de disco duro y memoria RAM. Tiene una protección, cada máquina virtual está aislada de las otras y no puede interferir. Ok, pero ¿cómo funciona? Básicamente el corazón del sistema, conocido como monitor de máquina virtual, núcleo. Quien utilice ya un sistema operativo también está utilizando un kernel, núcleo o core también llamado, por lo general esto sin darse cuenta. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo ya que el kernel es quien supervisa la organización de procesos y de datos de una computadora, esto en un segundo plano, y pues sin él prácticamente nada funciona. El kernel consiste en la parte principal del código del sistema operativo y se encarga de controlar y de administrar los servicios y peticiones de recursos y de hardware. Como pueden ver en la imagen, el sistema operativo está representado por la bola amarilla y en su interior tiene un kernel, un núcleo, y de ahí salen hilos y hay como unos círculos conectados. Estos círculos representan básicamente los procesos que el kernel está controlando. Como pueden ver, este núcleo es normalmente, pues es una parte pequeña. Muchos piensan que el kernel conforma todo el sistema operativo, pero no es así. Sin embargo, sí es una parte del código que se utiliza bastante seguido. Básicamente, un kernel es la base de interacción entre el hardware y el software y gestiona sus recursos de la forma más eficiente posible. En pocas palabras, el kernel es el corazón del sistema operativo. Y también hay que mencionar que el kernel se divide en 5 capas. Como pueden ver, cada capa está más adentro que la anterior. Eso significa que una capa tiene más privilegios que la otra. Que para empezar, vamos a empezar en el nivel 1, que es el interfaz con el hardware. ¿Okay? Esta es la que se encarga esta capa se encarga de controlar procesos como los de controlador de red, procesadores de memorias y de dispositivos. El nivel 2 es la gestión de memoria y es quien distribuye la memoria RAM y la memoria virtual. El nivel 3 es la gestión de procesos, que se encarga de la gestión del tiempo y es la que permite el multitasking. El nivel 4 es el gestor de dispositivos, es quien proporciona las facilidades para poder utilizar los dispositivos de entrada y de salida, que normalmente son requeridos por los procesos. Y el nivel 5 es el controlador de archivos. Allí es donde se asigna un espacio en la memoria principal, caché o RAM, o ya sea la memoria secundaria, un disco duro, una USB, a los procesos. Y esto es básicamente todo lo de un kernel.